Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. El día de hoy estamos en el segundo episodio del podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, Por la Tangente. Nos encontramos con Guillermo Arcay. Él es economista egresado de nuestra casa de estudios y trabaja en Ecoanalítica, una de las mejores consultoras del país. Mi nombre es Manuel Sánchez, soy estudiante del quinto semestre y estoy con Diego El Mau. Diego. Hola Manuel, ¿cómo estás? Todo bien. Guillermo. Muchas gracias por la invitación y de verdad un honor participar en esta iniciativa, sobre todo en sus inicios. No, un placer tenerte aquí, Guillermo. Mira, lo que queríamos hablar más o menos es este tema de la hiperinflación y cómo se relaciona con el tipo de cambio. O sea, actualmente Venezuela ha pasado de tener el tipo de cambio real más depreciado en su historia a tener el tipo de cambio real más apreciado en su historia. De hecho, lo hablas en un artículo que escribiste para Pro Da Vinci, creo que se llama El dólar en el ojo del huracán cambiario. Sí, realmente es muy poco común que una sociedad se plantee tener esta discusión y sobre todo que una discusión como esta se haya vuelto tan popular como lo ha sido en los últimos meses. Y eso es porque normalmente el tipo de cambio sigue la misma senda del resto de los precios en la economía, como si fuera un precio más, y el tipo de cambio real se mantiene relativamente constante en el tiempo. Pero lo que ha sucedido en Venezuela es un fenómeno, primero, bastante atípico y segundo, bastante brusco. Y no solamente atípico por el momento inicial, por la posición inicial en la que estaba Venezuela, sino también por la posición final. ¿Okay? Pasamos a ser un país extremadamente barato en términos internacionales a ser un país relativamente caro, ¿okay? Ya en términos internacionales y en muy poco tiempo. Entonces, bueno, a raíz de esto, dentro de la discusión popular ha surgido la pregunta y cada vez más han surgido como teorías que compiten por entender la verdad. Entonces, bueno, creo que lo más sano en esta discusión, por el nivel de complejidad, sería empezar por definir, ¿okay? Claro, qué es el tipo de cambio real. Y lo voy a hacer un poco lento para que quede bastante claro para el resto del podcast. El tipo de cambio real, o sea, si el tipo de cambio en una economía es la relación entre el valor de la moneda de esa economía y otra moneda que normalmente se utiliza como referencia para el comercio internacional, como lo puede ser el dólar, ¿okay? Si el tipo de cambio nominal es la relación entre esas dos monedas, el tipo de cambio real es la relación entre el valor de una canasta de bienes en el mercado local, en Venezuela podría ser, frente al valor de esa misma canasta de bienes en el mercado internacional. Y definimos mercado internacional como el mercado de los socios comerciales que tenemos como país, principalmente Estados Unidos, China, México, Chile, etc. Brasil. Entonces, bueno, lo que hacemos es comparar el precio de esa canasta de bienes, tanto en el mercado local como afuera, ¿okay? Y ver si la canasta de afuera es más barata o más cara que la de adentro. En el pasado, en un pasado bastante reciente, como por ejemplo el 2017, en promedio durante todo ese año, la canasta de bienes adentro, ¿okay? Localmente, los bienes aquí, eran 5 veces más baratos que afuera. Wow. ¿Okay? Es decir, si tú tenías una canasta de bienes afuera, la vendías, transformabas esos dólares por bolívares al tipo de cambio no oficial, y con esos bolívares al tipo de cambio no oficial comprabas una canasta de bienes aquí, podías comprar 5 veces lo que tenías en el momento inicial. Sí. Y eso era así por diversas razones. De hecho, a raíz de varios sucesos en los cuales creo que no habrá tiempo para entrar en cada uno de ellos, a finales de 2012, en septiembre del 2012, se empieza a depreciar este tipo de cambio real, o sea, se empieza a abaratar la economía venezolana en términos internacionales, tomando en cuenta
el tipo de cambio nominal del mercado paralelo. O sea, si omitimos el comportamiento del tipo de cambio oficial del país, de estos DIPRO, CIMADI, CADIVI, CENCOEX, todos estos mecanismos, si omitimos esos mecanismos y nada más vemos como único indicador el mercado no oficial, entonces a finales de 2012 y durante 2013, 14, 15, 16, 17, el tipo de cambio real estuvo bastante depreciado. Venezuela era barata en dólares. Sí. Y en noviembre de 2017 cambió algo. No sé si me pueden decir ustedes qué creen que fue lo que cambió en noviembre del 2017. Verdad, no estoy enterado. No, ahorita no me llega a la cabeza. Ok, en noviembre de 2017 hubo un quiebre estructural en la economía venezolana. Es el primer mes en donde Venezuela entra en hiperinflación. El primer mes en la historia venezolana donde la inflación mensual es superior a 50%. Okay. Y es en ese momento donde de alguna manera, ¿ok?, cambian estructuralmente algunas variables o algunos de los mecanismos de transmisión tradicionales entre las variables económicas en Venezuela, esos cambian. ¿Ok? Entonces, hay sobre todo en noviembre de 2017, hay un quiebre estructural en cómo se lleva a cabo el proceso del ahorro en Venezuela. Claro. Al haber activos, ¿ok?, que crecen más en precio que el dólar, y al haber una asimetría bastante grande entre el crecimiento de distintos precios, ¿ok?, cuando una vez que la inflación comienza a ser más grande que la depreciación del bolívar frente al dólar en algunos rubros, entonces es natural que algunos venezolanos pasen a ahorrar en términos de esos rubros que se revalorizan en mucha mayor medida que el dólar. Claro. Y eso es algo que no nada más ocurrió en Venezuela, o sea, eso se ve en otros casos de hiperinflaciones, incluso en Latinoamérica. Es algo bastante estudiado en Perú, cómo la entrada en juego de algunos activos que se encarecían rápidamente los convirtió en activos valorados para el ahorro. ¿Tienes algunos ejemplos de qué activos usa ahorita la sociedad para ahorrar? Y que cómo ha cambiado eso específicamente con algunos ejemplos de algunas cosas que la gente está comprando que prefiere tener eso que bolívares. Sí. Bueno, esto sería la primera tangente del programa. A ver, incluso en la data de inflación es bastante evidente cuáles son estos activos que el venezolano usa para ahorrar. Porque mientras la inflación de rubros como, por ejemplo, educación, está cerca de 30% mensual, 40% mensual, la inflación de alimentos ha llegado a ser 250% en un mes. Sí. Y del mismo modo, bueno, restaurantes, pero que es como el siguiente en la cadena de los alimentos. Sí. Y el que le sigue es bebidas alcohólicas y tabaco. Entonces vemos cómo, o sea, dentro de la hiperinflación, los rubros que más se revalorizan y que en términos relativos se están encareciendo más con respecto al resto de los rubros, sí. O sea, la comida se está encareciendo frente a la educación. Del mismo modo, la educación se está abaratando frente a la comida. Entonces vemos cómo, sobre todo en estos rubros que son el alcohol y alguna comida no perecedera, ¿okay?, el venezolano lo está utilizando como nuevo dinero, como nuevo storage of value, ¿okay?, como nueva reserva de valor. Y eso está incidiendo en su demanda. Entonces vemos como el incremento en la demanda de estos productos, que ya no nada más se demandan por consumo, sino por ahorro, sí, ha hecho que se encarezcan a un ritmo mucho, mucho más rápido. Y del mismo modo, a medida que la demanda de ahorro migra a un esquema de bienes transables y no perecederos, el bien transable y no perecedero, por definición más líquido en la economía, que puede ser una divisa, okay, cae en demanda. O sea, su demanda cae. Y la demanda de dólares hemos visto cómo ha caído en términos relativos durante estos últimos 13 meses que ya llevamos de hiperinflación. Sí. Entonces vemos cómo estos bienes se encarecen, ¿okay?, con respecto al dólar.
porque hubo un cambio en la composición de la demanda del ahorro de divisas a bienes. Y bueno, naturalmente eso tiene implicaciones en términos de precio. Claro. El jueves pasado, hoy estamos lunes, el presidente Maduro anunció una depreciación de la moneda y por ende un aumento del salario. Eso teóricamente debería hacer que este problema de la apreciación real de la moneda disminuyera, pero podemos ver que no ha sido así. A pesar de que el tipo de cambio paralelo ha aumentado bastante, los precios realmente han aumentado muchísimo más. O sea, si hicimos un tipo de café con leche index con respecto al café de la feria, la inflación desde el jueves para acá ha sido 75%. ¿Qué nos puedes decir eso? Mira, hablando más específicamente sobre estos anuncios del jueves, a pesar de que las variables afectadas por este anuncio debían ser ajustadas en esa dirección, el ajuste fue completamente insuficiente y va a tener repercusiones no intencionadas. ¿A qué me refiero con esto? El tipo de cambio estaba bastante depreciado. El tipo de cambio... disculpa, el tipo de cambio nominal estaba bastante apreciado en términos reales. O sea, el bolívar, según DICOM, está bastante apreciado. Cuando un dólar debería estar valiendo poco más de 2.000 bolívares soberanos, según DICOM estaba valiendo 80, 70, ¿ok? Y subió más o menos a 150 si es que deciden sincerar eso. Y del mismo modo el salario, ¿ok? Había perdido bastante de su poder adquisitivo, que fue la otra variable que ajustaron. Sí. ¿Por qué? Porque en hiperinflación, ¿ok? Si estás hablando de tasas de inflación de 150% mensual en promedio, y con inflaciones más agudas, más agresivas, para los rubros más básicos, como son los alimentos, ¿ok? La única manera de mantener el poder adquisitivo del salario es aumentándolo 150% todos los meses. O bueno, en la proporción que sea pertinente en ese mes específico. Y esta sería el primer ajuste de salario que hace el gobierno en los últimos 3 meses. Entonces, si tú tienes 3 meses con inflación de 150%, ¿ok? Y nada más ajustas el salario 50%, entonces en realidad lo que tuviste fue una caída del salario en 2 meses y un mantenimiento constante del salario por 1. Entonces, al final si sacas la cuenta, si multiplicas 2.5 por 2.5 por 2.5, ¿ok? Y divides 2.5 entre ese factor, ¿ok? Lo que te da es una caída y le restas 1, ¿ok? Esa es la fórmula básica. Lo que te da es una caída de 85% del salario. Te da menos 0,855. Sí, creo que había caído de $30, algo así como $8. Y bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa, porque estaríamos hablando del valor del salario en dólares. Sí. Yo estaba hablando del valor del salario en términos de lo que puedes comprar con ello. Claro. ¿Okay? Porque a pesar de que puede ser un poco contraintuitivo, al final los gastos de los venezolanos son en bolívares y dependen de los precios locales. Claro. Y el ahorro, aunque puede ser una parte del gasto, o sea, aunque parte del ingreso se puede destinar a ahorro, la verdad es que cada vez, al ahorro en divisas me refiero, la verdad es que esa proporción cada vez es menor, porque los venezolanos cada vez están más empobrecidos, ¿okay? Y necesitan destinar una mayor parte de su ingreso al consumo. Claro. ¿Qué opinas con respecto a que se maneja el tipo de cambio como por ejemplo lo maneja un país como China, que deprecia su moneda para mantener sus empresas competitivas y así pues ganarle a los mercados internacionales y tener éxito en los mercados internacionales? ¿Qué opinas con respecto a que Venezuela tome medidas similares, entre comillas, para poder aligerar un poco lo que sería el poder de compra de los venezolanos en términos de bienes reales y al productor venezolano como tal? Bueno, ahí estamos tocando un tema que es un poco más complejo. El caso de China, en realidad no. O sea, cuando tú hablas de depreciar tu moneda, te refieres a cambiar su valor en un momento dado. Sí.
China no cambia el valor de su moneda, simplemente lo mantiene constante a un nivel inferior del que debería estar en el equilibrio. Ok. Entonces China fuerza un desequilibrio comercial, fuerza un desequilibrio cambiario, y la manera como lo fuerza es interviniendo en el mercado cambiario constantemente todos los días, comprando divisas. Entonces, básicamente, para mantener el valor del yuan frente al dólar por debajo del equilibrio, ellos lo que hacen es comprar Claro. dólares con yuanes y incrementan sus reservas internacionales todos los días. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, para los que hayan visto su macroeconomía, ¿ok? Y su macroeconomía internacional, saben que una moneda por debajo, si una moneda está por debajo de su valor en equilibrio, eso va a tener implicaciones en términos de balanza de pago. Claro. ¿Por qué? Porque si el yuan está subvaluado, como estuvo el bolívar en los últimos 6 años, hasta noviembre del 2017, si está subvaluado en términos internacionales, eso genera incentivos a que el mercado externo, a que el resto del mundo demande bienes de esa economía. Si el yuan está barato, comprar cosas en yuanes está barato. Claro. Entonces, para los americanos, para los europeos, resulta negocio cambiar sus euros, sus dólares por yuanes, y una vez que tienes esos yuanes, que compraste más de los que deberías, porque valen menos de lo que deberían, una vez que tienes eso, compras bienes en China. Claro. Entonces, pero la otra cara de la moneda es que para los chinos, todos los bienes y servicios en el mercado internacional son más caros de lo que deberían. Claro. Entonces, para los chinos, en realidad, esto no está aligerando su bolsillo, Sí. como mencionabas anteriormente. Para los chinos, en realidad, lo que estás haciendo es artificialmente encarecer todos los bienes del resto del mundo para que los chinos prioricen el mercado local. Exacto. Es el máximo arancel, ¿ok? Es un arancel a todos los bienes. Un tipo de cambio subvaluado es un arancel a todos los bienes, Claro. ¿ok? En términos de política comercial. Entonces, obviamente, como cualquier política, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y en este caso, bueno, pues el gobierno de China ha preferido priorizar el crecimiento de sus exportaciones que maximizar el bienestar social de su país, de sus ciudadanos. Entonces, en el corto plazo o en el mediano plazo, esto puede ser positivo porque significa que tu economía crece mucho más rápido de lo que podía estar creciendo, pero también estás dejando de lado, ¿ok? Parte del bienestar social que podrían tener sus ciudadanos, y poco a poco podríamos ir viendo cómo los ciudadanos empiezan a reclamar el acceso a ese bienestar social adicional. Siguiendo un poco por esta línea de la relación entre importaciones y exportaciones, tú en tu artículo mencionas que esto es una oportunidad para los importadores en Venezuela, pero ¿qué de la otra cara de la producción nacional y la exportación en Venezuela? Sí, bueno, como te mencionaba, en términos del mercado paralelo, o sea, para quienes operan al margen de la ley y han operado al margen de la ley por los últimos años, los últimos 6 años fueron una oportunidad de exportación, ¿ok? Por eso veíamos mucho contrabando, Sí. por eso veíamos no solo de gasolina, pero la gasolina no es representativo porque es el bien más subsidiado en el país, Claro. sino también de otros bienes. Veíamos muchos bienes que salían directamente en Cúcuta de los anaqueles a Colombia, Claro. vía Cúcuta. El caso del atún también. El caso del atún. Hay casos muy famosos, y estos casos en realidad no eran causados por fuertes subsidios a esos bienes en específico, o no en todos los casos, o no necesariamente nada más por eso, sino más que cualquier otro factor, estos incentivos eran causados por el valor del tipo de cambio real, según el mercado paralelo. En el mercado paralelo, el dólar, el bolívar, ¿okay?, valía mucho menos de lo que estaría valiendo en el equilibrio. Y por eso, cuando una persona venía a Venezuela con $100 y los cambiaba en
en el mercado no oficial era millonario. O sea, y podías vivir 2 meses como un rey. Y eso ya no es el caso. Claro. Entonces vemos cómo a partir de noviembre, cuando se empieza a apreciar el tipo de cambio real, ¿okay? Pasas de 7 veces el equilibrio, o sea, de que el tipo de cambio, de que los bienes en Venezuela fueran 7 veces más baratos en el equilibrio que en noviembre del año pasado, a que eso cada vez va cayendo, y en septiembre, ¿okay? Llegas a 1, a lo que no necesariamente en ese momento era el equilibrio, pero que históricamente fue el equilibrio en Venezuela. O sea, en septiembre, después de meses en apreciación real, fue que por fin alcanzamos el nivel o los términos de intercambio, o el nivel de qué tan caro o barato es la vida en Venezuela en términos internacionales, fue que por fin alcanzamos lo que históricamente fue el equilibrio en Venezuela. Lo que Venezuela tuvo desde 1990, ¿okay? Que empezamos nosotros a recabar esta data, hasta 2012, hasta septiembre de 2012. Entonces, todo lo que ha pasado de ahí en adelante ha sido una apreciación real por debajo o superior o de mayor magnitud, vamos a decirlo, una apreciación real de mayor magnitud que lo que históricamente tuvo Venezuela en equilibrio. Entonces pasamos a tener una moneda que en términos reales estaba sobrevaluada. ¿Okay? No solamente por el tipo de cambio, según el tipo de cambio oficial, sino ahora por primera vez según el tipo de cambio paralelo. Claro. Y en ese momento, volviendo a tu pregunta, ¿okay? Los incentivos cambiaron. Los incentivos a la exportación cambiaron y ya no ves tanta gente llevándose bienes a Cúcuta, porque los bienes en Venezuela están caros. Exacto. Y empiezas a ver cómo se voltea la tortilla y empiezas a ver gente hablando de helados en $20, que cómo eso es posible, que hay que empezar a importar helados, que nos vamos a quedar sin helado en Venezuela. Y entonces, y eso por el lado de chiste, ¿okay? Claro. Pero en general es un fenómeno bastante prevalente, ¿okay? Y que se ve a lo largo de toda la economía. Empiezas a ver gente quejándose porque, mira, ¿cómo me está cobrando $5 por un corte de pelo, vale? O personas que ven cómo los incentivos están cada vez más dados para que como negocio, ¿okay? Te dediques a importar bienes transables, no perecederos y de primera necesidad, que son las cosas a las cuales el venezolano le está dedicando una mayor proporción de su ingreso. Claro. Porque siendo más pobre, necesitas dedicarle un pedazo más grande de tu ingreso a los bienes de primera necesidad. Exacto. Y si son transables y no perecederos, son más propensos o más proclives a la importación. Claro. Con eso reduces parte del riesgo de la importación. Entonces, bueno, es muy posible que en los próximos meses veamos cómo esas organizaciones que necesitan formarse, esas instituciones que también necesitan formarse para que se empiece a generar toda esta nueva oleada de importaciones, se empiecen a formar. Obviamente no es algo tan rápido como un chasquido de dedos, porque en Venezuela no existía la infraestructura para esto. Claro. Venezuela no tenía la necesidad de hacer esto, sobre todo a la escala que es necesario. Entonces, a medida que esto no suceda, vamos a ver, y a medida que esto no suceda y que la hiperinflación siga su causa, vamos a ver cómo los incentivos cada vez son más evidentes. Claro. Y cómo la disparidad es cada vez más evidente. Y bueno, las oportunidades de negocio también crecerán con eso. Sí, con eso esa disparidad. es un poco hablando de las expectativas que se tienen. Específicamente el mes de diciembre es el de mayor inflación, ahorita con el aumento del salario. O sea, esto es probable que aún empeore aún más. Sí, sobre todo tomando en cuenta que el 15 de diciembre muere el mercado paralelo. Claro. O sea, las empresas que operan en el mercado corporativo simplemente van a vacaciones. Las importaciones se paran por un tiempo. Y las instituciones que mueven este mercado pues se paran. Es como si el mercado completo se fuera de vacaciones por 15, 21 días. Sí. Claro. Bueno, creo que estamos listos por hoy. Un placer, Guillermo. Bueno, un placer. Muchas gracias. Esto fue Por la Tangente.
el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.